Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con la serie de enseñanzas que veníamos haciendo las últimas semanas acerca de Marcos. Keila justo la semana pasada hizo los versículos anteriores que hablan acerca de los niños. También la semana anterior hicimos una pausa e introducimos los grupos de conexión que comenzaron justo esta semana, y la semana anterior me tocó predicar del versículo anterior acerca de el joven o el hombre rico que se acerca con una pregunta peculiar a Jesús. Así que hoy vamos a hablar de también dos personas que se acercaron a Jesús con una petición bien peculiar. Vamos a ver Marcos capítulo 10 de los versículos 35 al 45. Así que si tú los tienes a mano, puedes irlos leyendo conmigo, no importa la versión que tengas, mientras sea traducida de los originales, no hay problema. Vamos, en el versículo 35 dice: Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Ahora, voy a hacer una pausa aquí, y vamos a ir de a poco avanzando y entendiendo y descubriendo este texto. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Veamos qué podemos aprender, qué nos dice también la Biblia, qué podemos explorar antes de continuar con esta historia acerca de estos dos chicos. Me gustaría que saltemos por un momento a Mateo 4:21 y que veamos de dónde salieron. Dice, un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando redes. También los llamó para que lo siguieran. Entonces ese fue el momento en que llamó a Santiago y a Juan. Estos eran dos chicos acostumbrados al estilo de vida de ese tiempo, que era participar en el negocio familiar, sea la carpintería, sea la pesca, sea la orfebrería, sea lo que sea. Pero era muy común los negocios familiares. Normalmente el padre con los hijos, o entre tíos, entre dos hermanos, entre primos. A veces se tenía estos negocios. ¿Qué más podemos saber de estos dos chicos? Marcos 3:17. Cuando se describe a los apóstoles que Jesús nombró, dice: Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quien Jesús apodó hijos del trueno. Hijos del trueno. ¿Te puedes imaginar a alguien que apoden así? ¿Alguna vez conociste a alguien en tu clase del colegio, de primaria o de secundaria, que tenía un apodo que era como este es un tipo, o esta es una persona como media traviesa o desordenada o algo así, pero que tenía un apodo quizás en el barrio, quizás entre los primos, o un papá le puso un apodo al hijo que evidenciaba que probablemente era una persona un poquito conflictiva? También vamos a ir a Lucas 9 del 53 al 56. Fíjate, en un momento en que Jesús estaba predicando en un pueblo en Samaria, mira lo que sucede en esta circunstancia para mostrarte que sí eran como los hijos del trueno. Dice: pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Claro, a los samaritanos no les gustaba que él se adore en Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que se siguieron de largo hacia otro pueblo. ¿Te imaginas? O sea, hijos del trueno era algo bien apodado, era como algo como estos son gasolina y encendedor, así juntitos. Mateo 27, del 55 al 56, nos muestra algo un poquito más profundo de ellos. Dice: muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Este era el momento en que Jesús ya estaba crucificado. Dice: entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Y esto es un aspecto bien bonito, porque vemos que también Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y su mamá, que se llamaba Salomé, muchas mujeres, vemos que era el tipo de familias unidas, que lo que le sucede a uno le termina sucediendo a los demás.
Fueron estos dos hijos llamados por Jesús y terminó toda la familia siendo atraída hacia el Evangelio. Y esto es normal en las familias unidas. A veces también encontramos lo contrario, que una persona se quiere acercar al Señor y la familia es tan unida que el resto no quiere y lo retienen para que no suceda. Pero es algo como una protección natural de las familias unidas, a veces por desconfianza. Pero también cuando una persona viene al Evangelio es cosa de tiempo. Si se aferra y se compromete con todo con el Señor, es cosa de tiempo que por la unidad familiar que hay, el resto de la familia también empiece a llegar. Las familias unidas se mueven colectivamente y es lindo ver cuando sucede esto. Pero si conocemos y profundizamos más a los hijos de Zebedeo, podríamos anticiparnos que aquí viene una petición a Jesús media loca, media como quizás fuera de lo inteligente, fuera de lo atinado. Entonces vamos a volver a Marcos y veamos de qué se trataba esa petición, ya entendiendo quiénes eran este parcito. Dice, ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Te puedes imaginar la cara del resto de los discípulos en ese momento? ¿Puedes imaginar la cara de Jesús en ese momento? Y Mateo nos muestra otra perspectiva. En Mateo 20, del 17 al 21, nos muestra otra perspectiva y comienza un poquito antes. Dice, mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él. Lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día se levantará de los muertos. En realidad, Jesús estaba hablando de un tema muy diferente, muy, muy profundo. Él estaba hablando de su muerte y aún estaba hablando de que Él sería traicionado por los suyos. Él había apartado en ese momento del grupo de la gente, había apartado solo a sus 12 discípulos para decirles algo íntimo y muy crucial. Y ¿sabes lo que dice a continuación? Añade un detalle muy importante. Mateo dice, entonces la madre de Santiago y de Juan, los hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y otro a tu izquierda. ¿Te fijas que aquí como que se nota esta colectividad familiar, que lo que uno hace lo hacen todos? Entonces, obviamente, Jesús había apartado a los 12 discípulos para decirles algo privado, algo íntimo. ¿Y qué pasó? Fueron corriendo a contarlo y lo que el Señor les había dicho en intimidad, tanto así que acto seguido viene la mamá, como antes, como tratando de sacar provecho. Antes de que el Señor se vaya, antes de que le pase algo, voy a tratar de dejar a mis hijos asegurados ahí. Y también Marcos nos cuenta que fueron los hijos, entonces probablemente eran los 3 ahí. ¿Quién sabe? Hasta quizás Zebedeo también estaba metido, o quizás con vergüenza paradito viendo la desubicada situación. Vemos aquí que como tenían un negocio familiar al entrar al Evangelio, probablemente lo habrían visto, el servir en el ministerio como algo familiar. Y es bonito cuando hay unidad en las familias así, cuando hay una colectividad, pero también cuando suceden cosas colectivas, viene lo bueno, viene la unidad, pero también viene lo malo que trae de esa colectividad. Y en este caso es que se estaban traspasando límites, unos por otros, estaban traspasando límites por el otro. Por eso, porque se mueven colectivamente. Y es el problema de no tener límites sanos.
No sé si te ha pasado que a veces las familias viven en grupos o algo así, que en el primer piso vive uno, en el segundo piso vive la otra familia, en el tercer piso vive la otra familia, y se visitan unos a otros y a veces ni siquiera tocan la puerta. O a veces se meten en los asuntos de la familia, en la intimidad del otro, simplemente porque hay una colectividad. Entonces es bonita la unidad, pero corre el peligro cuando se traspasan esos límites de que cuando uno la riega por todos. Y esta fue una de esas ocasiones, cuando habrá sido estos dos chicos o habrá sido su mamá. La petición fue totalmente insensible a la muerte venidera de Jesús y salieron con una petición nepotista. Pero volvamos a Marcos y veamos cómo Jesús responde a eso. Dice, pero Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Y después de esa pregunta, yo me imagino a Jesús pensando, si tan solo supieran, si tan solo supieran. Ellos creían que sabían lo que estaban haciendo, pero estaban buscando practicar algún tipo de nepotismo cristiano. ¿Y qué es el nepotismo en sí? El nepotismo se da mucho en la política cuando alguien en un puesto prominente favorece a su familia o favorece a sus amigos para que acceda a algún cargo público, algún sueldo, algún beneficio, ese tipo de cosas. Es totalmente lo contrario a la meritocracia. El ejemplo más común de la antigüedad es cuando los reyes le heredaban su reinado, su corona a sus hijos, independientemente si eran capaces de reinar o si eran unos zopencos. Pero la realidad de este mundo hoy en día es que en casi todo se busca favorecer primero laboralmente al pariente o al amigo. ¿Cierto? ¿Sí o no? No me mientan, no me digan, no, yo nunca he visto, no me digan eso. Y te lo voy a responder con la siguiente pregunta. ¿Cuáles de ustedes alguna vez en su vida, ya sé, si nunca te pasó, pero al menos conoces a alguien y a más de alguien que pasó por un proceso de entrevistas de trabajo, te esforzaste, te ilusionaste para luego enterarte que ese puesto ya estaba de antemano asignado para alguien más y el proceso de selección era una pantalla, simplemente para meter al primo, para meter al cuñado, para meter al amigo, para que nadie diga nada? O ya, te esforzaste, lograste entrar a una empresa, conseguiste el trabajo y luego dentro comienzas a sufrir porque te das cuenta que adentro se favorece solo a la familia del jefe. Y en muchos casos, el pariente al cual tú querías acceder a ese puesto porque sabías que era un vago que no hacía nada, literalmente está blindado, está protegido. Y una realidad del nepotismo, ¿sabes cuál es? Que siempre va a haber alguien, cuando sucede, siempre va a haber alguien que va a salir herido. Lo vemos en las empresas, en las grandes, en las pequeñas, normalmente más pequeñas que grandes, porque un líder no puede caminar más allá de su visión. Si su visión es reducir todo solo a su familia, con el tiempo ya nadie más va a querer trabajar allí. Por lo tanto, no crecerá y eso va a tener un tope. Pero una empresa que rompe esos paradigmas va a ver el valor real en la gente y no solo el círculo con el que se quiere rodear. Hay un distrito en Lima que me tocó estudiar en el desarrollo urbano de Lima. Y lo apodé, este distrito, este barrio, el barrio de los vagos. El barrio de los vagos. Y este barrio es un distrito histórico que se llama Barranco. Y quiero contarte un poquito. Hace más de 100 años era el lugar donde la gente más adinerada construía sus casas de playa. Ya estaba el tren del centro de Lima, Miraflores, el tranvía del centro también a Barranco. Y era como el lugar donde la gente, así los dueños de la ciudad, se iban ahí a construir y a pasar sus vacaciones en sus mansiones
de vacaciones. Y con el paso de las generaciones, los hijos fueron heredando no solo las propiedades, sino heredaron los negocios familiares, los imperios familiares. Y estos hijos fueron personas que nunca se sintieron la necesidad de mover un dedo para salir adelante en la vida, porque lo recibieron todo. Algunos simplemente heredaron de verdad cosas tan impresionantemente grandes que ni siquiera tenían que pensar en sus nietos. Y cuando les tocó trabajar en esos negocios familiares que recibieron, como no le vieron el esfuerzo, no le vieron el valor, más que simplemente lo que les podía dar, lo recibieron, hicieron apenas lo suficiente para mantenerlo, para no deshonrar tanto a los papás, pero más que nada lo que hicieron fue dedicarse a vivir de la herencia. Ahora, los hijos que vinieron de la siguiente generación, como estos nietos, nunca recibieron de sus padres un ejemplo de esfuerzo y crecimiento y avance, ni menos vieron a sus padres o sus mentores salir adelante, sacar las cosas adelante como lo hicieron sus abuelos. Esta última generación terminaron más acostumbrados a vivir en comodidad extrema y al punto que ni siquiera valoraron lo que hicieron sus abuelos, y fue una indiferencia total. Con el tiempo, esta tercera generación fueron vendiendo todo para seguir sustentando, seguir con la plata sustentando su estilo de vida, hasta que se lo fueron consumiendo y lo fueron perdiendo todo. Y el resultado de este barrio inicialmente, este potencial de casas así, de playa, de mansiones, de lujo que había en Barranco, el resultado de todo eso es que hoy en día algunos, los que quedaron en Barranco, los que lograron retener algo, tomaron lo poquito que les quedaba y, pensando en una forma de seguir viviendo a lo fácil, trataron al menos de sostenerse y transformaron a Barranco en un lugar bohemio, que los que viven en Lima saben que es una realidad, lleno de bares, de discotecas, de restaurantes, donde ocasionalmente, si tienes suerte, a veces piensas que son turistas, pero ocasionalmente puedes ver a alguno de estos descendientes caminando en la calle, totalmente ido, volado en algún alucinógeno, aún así hasta casi como con actitud de mendigos en la calle. Son gente que sigue forrada en dinero, pero con las mentes tan fritas en droga que han perdido incluso el sentido de vivir. Es triste, ¿sabes qué es triste? Cuando aún en la iglesia, es uno de los errores más fuertes es nombrar parientes o amigos cuando el sentido es simplemente generar favoritismo relacional y no por la función o el potencial de lo que son capaces de hacer o aportar en el ministerio. El nepotismo es un tipo de favoritismo que no nació en el corazón de Dios, sino en un comportamiento del mundo. Ahora yo te pregunto, ¿existe la práctica de nepotismo en las iglesias? ¿Cómo se vería? ¿Qué es el nepotismo cristiano, si se puede decir, o el nepotismo en la iglesia? Sucede cuando las ansias de poder y dominio impulsan a los ministros religiosos a expandir sus influencias. Entonces ubican a sus propios amigos o familia en posiciones estratégicas de liderazgo con el simple propósito de mantener el control, el poder y apropiarse de la dirección de la iglesia. Y eso es terrible. Una vez tuve un líder que era un hombre muy lleno de Dios, pero como muchos le ganó el corazón y se casó con una chica que era recientemente convertida. Y al poco tiempo, por el simple hecho de que esta chica, recientemente convertida, sin mucho conocimiento de las Escrituras, pero con él, que era un gran líder y estaba avanzando y ya estaban haciendo pastor y todo eso, pensaron, bueno, si ella está con él, pongámosla a liderar también, pensaron en ese momento. El problema es que él era un hombre de sabiduría y experiencia en el ministerio, ella no. Y a él solo largo empezó a traer muchos problemas que finalmente hirió a mucha gente. Y ya el Señor trató con ella y a la fuerza la niveló, pero fue un proceso muy, muy doloroso. Eso sucede cuando hay nepotismo.
Volvamos a Marcos. Veamos qué le respondieron a Jesús cuando le dijo: ustedes de veras están dispuestos a pasar por ese sufrimiento que ni siquiera se imaginan cuál es. ¿Saben lo que respondieron ellos? Veamos, dice: claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Seguro, ni se imaginaban cargar con el pecado del mundo, ni sabían, ni se imaginaban en lo que se estaban metiendo al hacer esa petición. Aquí los discípulos estaban siendo tentados a traer valores, a traer mañas del mundo e incorporarlos al reinado de Cristo. Ellos ¿saben lo que estaban haciendo? Le estaban pidiendo a Cristo que incline la balanza hacia ellos. ¿Y sabes lo que dice la Biblia de las balanzas adulteradas? Mira conmigo Proverbios 11:1. Dice: el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Así que Jesús, nuestro Señor, a raíz de su petición, vamos a ver cómo Él, a raíz de esta petición de inclinar, así es, Él trae de vuelta la balanza, equilibra la balanza para darles el sufrimiento que ellos estaban pidiendo, que venía con el honor que ellos estaban queriendo pedir y tener. Y les dice: entonces, les dijo Jesús, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Uy, qué fuerte. Si el Señor me dijera eso, pucha, yo ni siquiera sé a qué atenerme. Pero sí sé a qué se tuvo que atener Santiago y Juan. De hecho, Santiago fue el primer apóstol que murió martirizado. Juan, de todos los apóstoles, es el único que no murió trágicamente, pero una vez lo torturaron tanto por el evangelio que se le dio por muerto y él sobrevivió por un pelito. Y en otra ocasión, por el evangelio lo mandaron condenado de por vida a una isla a que vaya allá y se muera de viejo, abandonado. ¿De que recibiera una respuesta a su petición? Sí. Pero también quiero mostrarte otro aspecto. El apóstol Pablo, más adelante, ya cuando se había constituido la iglesia y todo, él le escribe a Timoteo acerca de no tener este tipo de favoritismo con nadie, las consecuencias, y estaba hablando en un contexto de no generar, de no favorecer a la gente incluso que había cometido pecados y que se trataba como de esconder esta actitud para mantenerlos en el liderazgo. Pablo le hizo una solicitud muy estricta y suena casi como modo de advertencia, que no permita que ese tipo de situación se dé en la iglesia, especialmente con el favoritismo que se puede llegar a dar cuando existen corazones que tienen actitud de nepotismo. Vamos a ver 1 Timoteo 5, versículos 21 y 22. Dice: te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. Aquí en estos versículos vemos la urgencia con la que Pablo confronta a Timoteo. Y todo el contexto en que está diciendo esto, está diciendo si alguien peca, en la iglesia. Y Timoteo, si te toca corregir a esta persona, quiero decirte, Timoteo, que va a estar todo el cielo de testigo, como una tribuna de estadio, atentos milimétricamente a tu respuesta. Y el cielo completo va a ser testigo si fuiste fiel en ser totalmente neutro o no. Sin importar si el que pecó fue tu papá, si el que pecó fue tu hijo, o si el que pecó fue tu mejor amigo en la iglesia. Lo que le estaba diciendo Pablo era que bajo orden estricta no podía permitirse, sentirse tentado a bajar el perfil a lo que hacían otros líderes en la iglesia, sin importar si eran sus amigos,
familia o gente cercana. La forma en cómo lo describe Pablo hoy sería quizás catalogado como no te metas en tráfico de influencias, no lleves esa actitud a la iglesia. Y por eso le dice Pablo a Timoteo, mantente puro, mantente puro. Y por eso Jesús, cuando llega a este parcito y le pide que practique algún tipo de nepotismo ahí, él no cae en la tentación, sino que se mantiene, igual como Pablo le dice a Timoteo, se mantiene con un corazón íntegro y puro. Y Jesús le responde, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Él tenía claro, Jesús tenía claro que Él no iba a favorecer a nadie por ser su amigo o pariente. No favoreció a su mamá María, no favoreció a sus hermanos, no favoreció a sus primos, no favoreció a nadie. Incluso en algún momento María y los otros hermanos de Jesús trataron de contradecir a Jesús en algo y Jesús les dijo, no, mi familia es mi familia espiritual, los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mi verdadera familia. Eso fue la actitud de Jesús. Sigamos avanzando. Dice, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Claro, cuando tratamos de traer ese tipo de pensamientos mundanos, cuando traemos nuestra agenda personal y la tratamos de disfrazar de metas cristianas, eso huele a mala actitud. Eso se siente como que hay algo que no está tan transparente, huele como hediondo espiritualmente. Y algo que me encanta de la Viña es que la filosofía de ministerio que la Viña tiene, el liderazgo es funcional, no posicional. El ministerio es funcional, no posicional. Eso me encanta, me encanta. De esa forma, si miramos el servir al Señor así, va a ser un acto de servicio. Ser un acto de servicio. Significa que debe ser honrado con resultados. Entonces, y vemos que Jesús, Él también lo vio así. Si miras la parábola de los talentos, de eso se trata. Hace referencia a sentir orgulloso al Señor de la tarea que te dio. Ok, tú fuiste, el Señor te dio la oportunidad de ser salvo y te puso en medio de una familia a sentir orgulloso al Señor. Predícale a tu familia. El Señor te permitió servir eso en un ministerio, entonces sirve de la mejor forma posible. No flojees. De eso se trataba la parábola de los talentos. Funcional, no posicional. Eso cambia la mentalidad. Así entenderemos de que jamás se trató de uno. No se trataba de mi puesto, de mi posición, sino de la gente que necesita ser ministrada, de la gente que necesita ser pastoreada. Eso significa que también si ya estoy sirviendo en algo y ya no quiero hacerlo o por algún motivo ya no puedo, no es justo que siga liderando. Aun cuando estoy dispuesto, especialmente si no estoy dispuesto a seguir avanzando. Ser funcional y no posicional te pone tu corazón en una situación de humildad y dispuesto a entregarle a alguien más y acompañarle si es necesario para que le vaya mejor que a uno. Pensando así, una de mis oraciones que normalmente hago cuando la gente quiere avanzar en el liderazgo o algo así, cuando estoy uno a uno con la gente, que quizás me has escuchado hacer esta oración por ti, pero normalmente la hago también cuando me reúno con otros pastores de otras congregaciones. Al final siempre oramos unos por otros y mi oración siempre es, Señor, dales más que a mí. Bendícelos más que a mí. Haz que sus iglesias crezcan más que la mía. Úsalos, Señor, más que a mí. Así yo sé que yo estoy, al hacer esa oración, estoy muriendo a mí, pero también estoy orando que el reino de Dios venga. Y normalmente si los pastores tenían sus ojos cerrados en ese momento, como que los abren sorprendidos, aún a veces como medios desconfiados, especialmente si es como una oración entre denominaciones diferentes. Pero creo firmemente que si todos hiciéramos ese tipo de oraciones, si todos los discípulos de Jesús en ese momento hubiesen estado con una actitud orando unos por otros, Señor,
usa, si Santiago y Juan, Señor, usa a Pedro más que a nosotros, Señor, honra a Simón el Celote más que a nosotros. Hubiese sido la situación mucho más rápida, mucho más poderosa. Creo que si todos hiciéramos oraciones así por los demás, el reino de Dios avanzaría con tanta fuerza que el diablo ni siquiera se daría cuenta en qué momento su plan se desarmó y la iglesia de Cristo conquistó una nación entera para él. Esto no es ningún tipo de filosofía así como media hippie, pacifista, mediocre o algo así. Esto es moral ejecutiva del reino de Dios. Es más, te decía que Jesús no se sintió tentado a meter a su gente cercana, a María, o otros, o a Zaqueo, o perdón, el que resucitó, a Lázaro, gracias. Sino él siempre buscó que la gente que él capacitaba le vaya incluso mejor que él. En Juan 14, versículo 12 dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿Te fijas? Ese era el corazón de Jesús. Ese era el corazón de Jesús. Incluso cuando le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque así les voy a mandar al Espíritu Santo. Les conviene. Les conviene. Pero volvamos a esta petición de Santiago y Juan. Y Salomé, quién sabe. Como te decía, quizás hasta Zebedeo estaba en un rinconcito por ahí mirando a ver qué respondía Jesús. Jesús tomó este momento, esta actitud, este intento de traer mundanalidad al reino de Dios y lo volteó para una enseñanza que traiga de vuelta los corazones de todos, de sus discípulos, de todos, que los traiga de Santiago, de Juan, de Salomé, de Zebedeo, de todos, que traiga el corazón de todos al lugar correcto, al lugar donde deberíamos estar. Dice, así que Jesús los reunió todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Es tan hermoso. Y para terminar, quiero decirte lo siguiente, es tan hermoso cuando dejamos de lado nuestros intereses y dejamos que Él sea el Señor, el que escoja y guíe y tome las decisiones sobre y marque la ruta de nuestras vidas. La meritocracia de Dios es tan diferente de la meritocracia de los hombres. ¿Sabes por qué? Porque Dios no mide según a quien conoces. Dios no mide tus influencias. En la meritocracia de Dios, Dios mide el corazón. Dios mide el corazón. Cuando dejamos de lado los valores e intereses de este mundo, ¿sabes lo que sucede? Dejamos de lado también las sospechas, dejamos de lado las competencias y podemos disfrutar el estar unidos, el ser familia en Cristo. Al fin y al cabo, la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Y nuestro mayor anhelo es que sea Él mismo el que la dirija. Mi oración no es, Señor, que se haga la voluntad de Rodrigo en la Viña de la Molina. Y tampoco le pido al Señor que cumpla mis intereses primero. Mi oración es, Señor, haz tu voluntad sobre nuestras vidas. Y Señor, si en mi corazón hay algo diferente, entonces te pido que cambies mis deseos y mis intereses por los tuyos. Por los tuyos. Jamás vamos a tener tanta paz en nuestras vidas como cuando descansamos en el Señor y no en nuestro afán de tener el control, de que todo salga según nuestros planes.
Querida familia, hoy tocaba este versículo. Y yo no sé qué el Señor le esté hablando especialmente de este aspecto, especialmente en cuanto al control, de tener el control. Quiero decirte algo. Dios conoce el camino y todo funciona mejor cuando Él está en control. Cuando Él es el que susurra pensamientos a nuestros oídos y no nuestras motivaciones. Quiero animarlos a que el día de hoy seamos capaces de decir: Señor, examíname. Como decía David: Señor, examíname y muéstrame si hay en mí un poquito, aunque sea, camino de perversidad. Examíname, Señor. Examíname qué cosas he aprendido en este mundo que no me van a servir en tu reino. De qué cosas tú quieres que cambie la mentalidad. Que mi mente sea renovada, transformada en tu espíritu. Pero quiero animarlos a todos a que hoy, estés donde estés, a menos que estés conduciendo, manejando y solo estés escuchando, quiero animarlos a todos que si están en familia, tómense las manos. Si estás solo, juntos cerremos los ojos, estiremos los brazos así y digamos: Espíritu Santo, ven, guíame, guíanos. Guíame, Señor, sé tú el que dirija mi vida. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Te pido que pongas tus deseos en nuestros corazones. Y, Señor, lo que sean nuestros planes hacia el futuro, Padre, los rendimos a ti. Los rendimos a ti y queremos colocarlos como una ofrenda de amor hacia ti, de respeto, de sumisión a ti, de confianza a que tú sabes mejor, a que tú eres mejor juez, a que tú eres mejor padre, a que tú eres mejor jefe, a que tú eres mejor amigo, a que tú seas el Dios de nuestras vidas y no nosotros. Sé tú el Rey, Señor. Nuevamente te entregamos el control de la iglesia. Y aún como pastores, quisiera que, ven un momento, hagamos esta oración juntos. Hagamos esta oración juntos y entreguémosle al Señor. Yo sé que no estaba pensado, no estaba preparado, pero oremos juntos, entregándole al Señor la iglesia y pidiéndole que sea Él el que dirija todo. Señor, toma el control. Señor, toma el control de la viña. Toma el control de todo, Señor. Sé tú el que dirija, sé tú el que haga y el que deshaga, el que arme y el que desarme, Señor. Nos sometemos a ti. Y quiero animar a todo el liderazgo de la iglesia, a toda persona de la iglesia, que juntos podamos decir: Señor, nos sometemos a ti. Nos sometemos a tu dirección. Nos sometemos a tu consejo, a tu guía. A escucharte a ti primero. Y a colocar nuestros corazones en una posición en que sea tu voz la que oigamos primero y por la que nos dejemos influenciar y no la de este mundo, Señor. Padre, juntos pedimos: quita cualquier principio o valor del mundo. Quítalo de nuestras vidas, quítalo de nuestros corazones, quítalo de la iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Sí,
no estaba pensado esto, que pedirle a Keila siempre. Ella se pone, se produce, se prepara, así está bonita, pero le pide que venga. Pero eh, quiero decirles esto, querida iglesia, esto nos va a mantener sanos, con un corazón íntegro, limpio, y siempre honrándonos unos a otros, dando honor al que merezca honor. Así que también me gustaría, ahora se va a abrir un tiempo de ministración, para que también únete y oremos juntos ahí como iglesia. Así que el Señor los bendiga. Nos vemos ahí en el Zoom.